Para formular oraciones negativas o interrogativas en pasado, vamos a necesitar utilizar el auxiliar. En el tiempo pasado, a diferencia del presente simple, el auxiliar es el did y es uno solo, es decir, para todos los sujetos se va a utilizar el mismo auxiliar. En el caso del presente recordamos que she, he, it usaban el does y el resto de los sujetos el do. ¿Cuándo vamos a usar un auxiliar en la oración? ¿Cuándo lo vamos a encontrar? Cuando hacemos oraciones negativas. En el caso del did, decimos did not y en un contexto informal abreviamos didn't. Acá tenemos algunos ejemplos y vemos que cuando se escribe el auxiliar en la oración, el verbo que acompaña queda en la forma del infinitivo, por lo que en esta oración el que marca el tiempo es el auxiliar y no el verbo. Cuando se formulan oraciones interrogativas, también se utiliza el auxiliar. Vamos a recordar la fórmula quasi, question word o question phrase, auxiliary, subject, infinitive verb, como es el caso de la primera oración. What time, esa es la frase interrogativa. Did, auxiliar. You, sujeto. Finish, el verbo infinitivo. O bien, así, que son preguntas cerradas que se responden con yes o con no y comienzan con el auxiliar. Auxiliar did, you es el sujeto, see el verbo en infinitivo. Entonces estas dos últimas preguntas se responden yes o no. Y luego vamos a encontrar la presencia del auxiliar en las respuestas cortas, en las respuestas que son yes o no. Por ejemplo, did you see the kids? Yes, I did. No, I didn't. Y lo mismo en la siguiente. Esas son las tres situaciones en las cuales el auxiliar está presente en la oración. En el libro, en la unidad 12, se trabaja con el pasado simple, con la forma negativa, el uso del auxiliar didn't, y la forma interrogativa. Tenemos algunos ejemplos. Cuando decimos la oración afirmativa es cuando necesitamos escribir el verbo o decir el verbo en pasado. Por ejemplo, play, afirmativo sería I played. Start, we started. Watch, you watched. Ahora, si fuera la oración negativa, al estar presente el auxiliar, ya se marca acá el tiempo pasado y el verbo entonces que sigue en la forma del infinitivo. Y si fuera una pregunta, se invierte el orden del verbo, aparece el auxiliar, ¿sí? Antes que el sujeto de la oración. En este caso es la estructura así. A, auxiliar, subject, infinitive verb. Y se responde con yes o con no. En el punto B de la explicación se hace una comparación entre el auxiliar del presente, do, does, y el auxiliar del pasado. Y nos presenta una oración en presente y la misma oración, o con el mismo verbo, mejor dicho, en pasado. Luego nos recuerda que en la forma afirmativa el verbo va en pasado y en la forma negativa se usa el auxiliar y el verbo no se usa en pasado, como dice acá. En el punto D nos presenta el orden de las preguntas, que nosotros ya lo trabajamos con la estructura quasi, como recién les explicaba. Y en el punto E, el uso de auxiliar para las respuestas cortas, como recién explicaba. La ejercitación de la unidad 12, entonces, va a tener el uso del auxiliar para negar, para hacer preguntas o para hacer respuestas de yes o no. En el 12.1 hay que completar la oración con el verbo y la forma negativa. Miren, dice I saw Barbara, acá ya tengo el verbo en pasado, que es el pasado del verbo see. Para esto pueden utilizar la lista de verbos que tienen. But I didn't see Jane. They worked on Monday, acá es fácil porque es un verbo regular, entonces tengo que decir but they didn't work, sin la ed. We went, ese es el pasado de go.
She had, el pasado de have, entonces decimos, but she didn't have any paper. Jack did French at school. Acá el did está usado como verbo, el pasado del verbo do, que es hacer. Entonces Jack hizo francés en la escuela, but he didn't do German. Luego hay que escribir en el 12.2 las preguntas. Dice, I watched TV last night. How about you? Y vos sería, did you watch TV last night? Con el mismo verbo que se usa en la oración afirmativa, hacemos la interrogativa y recordamos que el verbo se usa en infinitivo en las preguntas. Luego nos pregunta a nosotros, what did you do yesterday? Write positive or negative sentences, y de acuerdo a lo que uno hizo va a decir, si miró televisión la va a hacer afirmativa y si no va a hacer la oración negativa. Y así con todas las frases verbales que se presentan. En el 12.4 vamos a utilizar estos verbos en las diferentes oraciones, siempre para generar preguntas. Entonces acá habría que anotarse al costadito quasi para no olvidarse la estructura de la pregunta, ¿sí? Siempre utilizando el auxiliar. En el 12.5, de acuerdo a lo que dice la oración, hay que darse cuenta si corresponde escribir el verbo que está entre paréntesis en pasado, corresponde en pasado, pero si es positiva, si es negativa o es pregunta. Por ejemplo, we went to the cinema, but the film wasn't very good. No era muy buena la película. Entonces decimos que no la disfrutamos. We didn't enjoy it. Tim, some new clothes yesterday, 2 shirts, a jacket and a pullover. Dice que compró. Acá enumera lo que compró, entonces vamos a usar el buy en pasado. Ese es un verbo irregular, lo van a encontrar en la lista. Acá tengo una pregunta, así que tengo que usar el verbo rain para hacer la pregunta y el sujeto es it, porque es sobre el clima, ¿sí? Si llovió ayer, did it rain yesterday? We were tired, estábamos cansados, entonces we long at the party. Stay es quedarse y long es mucho tiempo, o sea, no nos quedamos mucho tiempo. Esta oración va a ser negativa. It was very warm in the room. Hacía mucho calor en la habitación. So I abrí la ventana. Open es regular, se le agrega ed. Did you phone Chris this morning? No. Vamos a decir no tuve tiempo. I didn't have time. I cut my hand this morning. How? Y el otro pregunta, me corté la mano, dice uno, y el otro pregunta, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste eso? How did you do that? Why weren't you at the meeting yesterday? ¿Por qué no estabas en la reunión? Y vamos a decir que no sabíamos acerca de la reunión. Este verbo para utilizarlo en una oración negativa.